Entonces, nuevamente, buenos días y buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana González, para los que no me conocen. Soy colombiana, pero vivo en Portugal hace algunos años. Soy parte del equipo Olium, que hace parte del equipo Sensoids. Y bueno, quiero darles la bienvenida a todos a la tercera sesión de Consúltalo con Jaime. Esta es una iniciativa relativamente nueva. Esta es la tercera sesión que hacemos. Hemos tenido dos temas anteriores. El primero fue acerca de nuestro sistema inmune. El segundo fue acerca del tiempo para nuestro bienestar. Y hoy tenemos un tercer tema muy interesante que es relacionado con el peso, un problema de peso. Entonces, ¿cuál ha sido la dinámica en estas sesiones? Nosotros estamos recolectando temas de interés de ustedes y también recolectando esos desafíos que tienen en el momento de abordar cada uno de los temas. Entonces, para la sesión de hoy recolectamos información de más o menos 40 personas que nos compartieron sus desafíos en el momento de mantener un peso saludable. Y también nos compartieron un poco cuál es el concepto para cada uno de un peso saludable. Entonces, este es un tema que me encanta y la verdad que me toca muchísimo porque a lo largo de mi vida creo que siempre he estado pendiente de o de hacer alguna dieta para bajar de peso. Creo que ayer hablaba justo con mi hermana de esto y ella me dice, ella es menor que yo, desde que me acuerdo, tú has estado siempre en alguna dieta para bajar de peso. Incluso en el colegio, que bueno, esto ya algunos años atrás, había una zona siempre de dieta, o sea, la gente que tenía algún tema de salud y que por algún motivo no podía, tenía algunas restricciones alimenticias, pero yo siempre me iba a esa zona y comía ahí. Y siempre estaba pendiente de eso, pero como que sin pensar un poco más allá, sin pensar en cuál es el impacto de llevar ciertas dietas para bajar de peso, que son restrictivas, que son como para un objetivo específico, para el verano, para el día de mi matrimonio, para, bueno, no sé quién se identifique conmigo, pero siempre fue así hasta un punto en que llegué ya a tener un poco más de conciencia de cómo se relaciona o en qué parte eh, de mi sistema integral de salud pues entra a jugar el peso y cuál es el impacto también de todo esto que yo hice durante muchos años. Entonces, este tema me gusta mucho y tenemos aquí hoy un experto que se los voy a presentar. Él es Jaime Martínez. Él es químico farmacéutico, terapeuta y especialista en medicina oriental. Él tiene una amplia experiencia con pacientes trabajando en muchos temas de salud y pues no sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchas consultas de cuando nosotros vamos al médico o algún tipo de terapia, pues el peso juega un punto importante, ¿no? Entonces, bienvenido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Buenos días para todas, para todos. Complacido muchísimo de estar con ustedes de nuevo compartiendo, especialmente este tema de hoy que es apasionante verdaderamente. El desarrollo del tema, como decía Adri, primero que todo, va a tener algo especial y es que a través de él, digamos, ustedes pueden preguntar todo lo que quieran. Es decir, todas las preguntas, no importa la que sea, vamos a tratar de darle respuesta. Y por otro lado, la idea de hacer esta charla no es hacerla absolutamente técnica, sino que en realidad esté al alcance de todos, ¿sí? Porque todos pensamos en peso, todos pensamos de pronto en una dieta y ya como que la cosa nos aburre. Entonces, verdaderamente la idea es llevar esto desde el punto de vista más asequible que técnico. Indudablemente que para estos temas, siempre, 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 cuando a nivel personal tengamos alguna inquietud sobre estos temas, tenemos un médico que debe asesorarnos, de pronto
un nutricionista, una nutricionista, una persona especializada. Siempre es bueno tener un especialista al lado. Es una recomendación que es supremamente especial. Entonces, bueno, Bueno, creo que pues estamos listos. así es. Entonces, pues vamos ya a entrar en materia. Nosotros hemos de toda la información que ustedes nos mandaron o las personas que nos compartieron sus desafíos. Hemos hecho 4 preguntas que te vamos a ir haciendo, Jaime, y así vamos compartiendo y discutiendo un poco sobre este tema. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte qué es el peso saludable, ¿no? Y por qué es esa importancia de controlarlo o de llevar o de tener o de mantener un peso saludable. Bueno, peso saludable yo creo que es el peso que determinado tipo, biotipo, necesita para ejecutar lo que quiere hacer. Es exactamente, eso es el peso saludable. Y algo donde no se va a acumular excesivamente grasa, ni se va a perder excesivamente grasa. Sencillamente es algo que nos deja nutrir un cuerpo y que podemos hacer la actividad que vamos a hacer y la hacemos eficientemente. Y bueno, y ¿por qué crees tú que es como tan importante o por qué siempre estamos pendientes del peso, ¿no? O sea, siempre queremos tener o llegar a ese peso saludable. Bueno, ahí hay varios conceptos. Uno de los primer concepto, la verdad es que es el boom de la actualidad, el culto al físico. Eh, entonces es lo que quiere de pronto mostrar determinado tipo de abdomen, músculo, forma. Entonces, primero que todo, es el culto al cuerpo. Segundo, me parece muy importante ponerle atención porque es una situación que se vuelve muy compleja. Y yo le digo situación, aunque de verdad que está catalogada como una enfermedad. Pero a mí, sinceramente, me parece que es algo que como situación la podemos eh, tener, digamos, con más tranquilidad. Vamos a solucionarla de una manera más adecuada. Cuando hablamos de enfermedad, entonces ya estamos pensando en medicamentos y en una cantidad de cosas que de pronto no son lo más adecuado, por lo menos como primer paso. Entonces, por eso me parece muy, pero muy importante tener en cuenta lo que es el peso. Además, que cuando descuidamos el peso, ya sea hacia arriba o hacia abajo, podemos tener una cantidad de problemas, de enfermedades y una cantidad de complicaciones que más adelante nos pueden costar hasta la vida, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante mantener un peso saludable. Así es. Bueno, yo estoy aquí con Betty, que ella también va a ayudarnos con algunas de las preguntas que recolectamos, entonces te doy la palabra. Hola, hola a todos. Me encanta también acompañarlos hoy en esta sesión que nos permite como compartir un poco temas tan interesantes como este que la gente ha pedido sobre esto del peso, ¿no? Y las preguntas, como decía Adriana, que la gente quiso que te hiciéramos, eh, tienen que ver también con, bueno, qué es un peso saludable, ¿no? Ya nos lo has dicho. Pero ¿cómo hago yo para saber si tengo un peso saludable? Porque la gente hoy en día dice, bueno, pues hay aplicaciones, hay mucha información en internet y asumen cómo medir su peso saludable o, yo no, o cómo estará su salud, ¿no? Entonces es un tema que tiene tanto que ver con la salud, que no es un indicador de belleza, digo yo, sino de armonía, ¿no? De salud. ¿Cómo hacer para saber si no estoy saludable y si mi peso es saludable? Bueno, ahí está
ahí está, digamos, una de las situaciones, digamos, más comunes en las que nos podemos encontrar cuando estamos hablando de peso saludable. Primero que todo, hay que saber que a mí me gusta mucho la clasificación que hacen los indios sobre los diferentes tipos, los diferentes biotipos de personas, ¿sí? Hay personas que por su naturaleza van a ser troncudas, no significa que necesariamente sean gordas, ¿sí? Otras de talla mediana y otras que van a ser siempre delgadas sin tener ninguna enfermedad. Eso es importante tenerlo en cuenta y saberlo. Y si no lo sabemos, hay que consultarlo. Hay que mirar realmente a qué biotipo pertenecemos. Otra que me parece muy importante es en qué etapa de la vida me encuentro, ¿sí? Porque a través de en la edad también influye para que nosotros pues seamos un poco más, de pronto más ligeros, hagamos más ejercicio, y en la medida, digamos, que va avanzando la edad, vamos perdiendo un poco de ejercicio y comenzamos a engordar. Entonces, dependiendo de la edad, muchas veces también es importante eso. Otra es, después de que después de un embarazo, ojalá un embarazo, digamos, muy bien cuidado, es decir, esos cuidados caseros que se hacen, que coma porque tiene que comer por 2 o por 3, dependiendo del embarazo, entonces se queda con una cantidad de masa muscular y de líquidos que hacen ver que esa persona de pronto está muy gordita. Entonces, ¿en qué momento después del embarazo debo comenzar a bajar de peso y de qué manera? Ese es un momento también importante. Otro momento, fíjese, cuando uno deja un hábito como el dejar de fumar o, dejar de beber licor, resulta que ¡pum!, se engordó, ¿sí? Entonces, es momento de mirar qué fue lo que pasó. Entonces, fíjense que hay muchísimos factores que nos van a llevar a controlar nuestro peso. Entonces, que nos dicen, mire, o de pronto me estoy engordando muy rápido y ¿qué está pasando? Estoy sintiendo otra serie de cosas en mi cuerpo, estoy sintiendo ansiedad o estoy pasando por determinada cosa. Es un momento importante para controlar nuestro peso. Es decir, todas esas situaciones, los duelos, el estrés, el insomnio, muchas veces también puede generar ansiedades que traen como consecuencia subir o bajar de peso. Sí, por Yo ejemplo, ahora diría también que en la pandemia, ¿no? Que estuvimos mucho tiempo, bueno, de pronto no sé qué tantas personas mantuvieron igual el movimiento aún estando dentro de casa, ¿no? sí, claro. Y, además, las noticias durante la pandemia hacen que pronto, digamos, la persona se estrese demasiado. Y depende cómo que te haya golpeado la pandemia, que han muerto personas de la familia, todo el estrés de que no se puede ver, de que, bueno, toda la cantidad de cosas que conlleva, que trajo eso. Entonces, pues, inmediatamente trae situaciones donde gano medidas, gano talla y es probable que me haya ganado también una disarmonía, como decía Betty en un momento, en cualquier cosa, ya sea desde el punto de vista emocional,
o desde el punto de vista físico. Sí, eso de entender si estoy saludable, pues tiene una cantidad de cosas que de pronto el tema sería identificar si me pasan cosas, ¿no? Pero, porque seguramente durante la vida, mientras crecimos, fuimos más jóvenes, ese tema del peso no era como algo que se desbalanceaba tan fácilmente, ¿no? Hay circunstancias que lo desbalancean y hay personas que también se desbalancea su peso y tienden a adelgazar, adelgazar, adelgazar. Ese es otro caso que yo también he oído, que adelgazan muchísimo o por alguna condición y entonces sienten una presión social, ¿no? Que la gente les pregunta y les dice, oye, ¿cómo estás de flaca? ¿Cómo estás de gorda? ¿Cómo quedaste de bien? ¿Cómo? Es un indicador que yo pienso que no podemos, o sea, como que no es muy conveniente que la presión social sea la que nos dice si estamos bien o no de peso, como decías ahora, depende del biotipo, depende de lo que estés pasando, depende de las situaciones que emocionalmente hay. Entonces, vuelvo y insistir en lo que decías de que uno tiene que tener como en ese terapista, médico, no sé, especialista, un apoyo para entender si estás saludable o no. Y por tanto, el peso por arriba, por abajo, cómo es el tema de que es saludable o no. Y de ahí seguramente se desprenderán una serie de cosas para hacer en la vida de cada uno, que es el llamado de hoy, ¿no? Te entiendes, te conoces, ¿cómo hacemos? ¿Qué cosas influyen, por ejemplo, Jaime, tú qué crees, en la vida de las personas para que su peso, para que llegue a estar como desbalanceado, ¿no? Decíamos ahora algunas enfermedades, pero hay gente que no por enfermedad también como que está en el tema de ir al gimnasio, de hacer una cantidad de cosas y de mantener un peso que no sabemos si es el que le corresponde o no para que esté saludable y generan una cantidad de hábitos que me gustaría como replantear cómo hacemos, qué es lo que influye realmente en que tú no pierdas el balance de tu peso. Sí, hay varias cosas. Una, yo diría que la herencia. Herencia en varias cosas, no solamente la genética, ¿sí? Nosotros heredamos genética y costumbres. Entonces ahí está, digamos, en el caso, digamos, de la dieta, hay dietas que son hipercalóricas, es decir, supremamente eh, grandes y todos no hacemos la misma actividad, ¿sí? Por lo menos, esa es una de las cosas importantes, digamos, que hay que tener en cuenta. Y otra que también, fuera de la herencia, la influencia, digamos, de la familia, ¿no? De que, mire, esto es lo importante, mire que no sé cuánto. A propósito de cuando hablábamos del embarazo, no solamente del embarazo, cuando se sale del embarazo, una influencia muy familiar es, no se le olvide, 40 días comiendo mucha proteína, comiendo una cantidad de cosas y al cabo de esos 40 días, esa pobre señora no tiene, digamos, queda totalmente desproporcionada. Es cierto que sí debe cuidarse, pero hay que mirar en qué medida, quién orienta eso. Otra es porque, digamos, tomamos una opción de estilo de vida de la comida rápida, de que desayunamos con una empanada y un refresco, una gaseosa o un jugo que nos dicen que es natural y tiene más azúcar que cualquier cosa. Eh, Esa es otra. Otra, la dieta no saludable. Aquí, digamos, una es que yo tome como opción eso, ¿sí? La comida rápida, la hamburguesa, la esto. Y otra es que mi dieta realmente, yo diga, no, yo quiero hacer dieta, pero resulta que la dieta que tomo como opción no es la más saludable, ¿sí? Por decir algo, hay unas dietas, algunas que son, digamos, de mucha proteína, otras que son intermitentes, pero ¿me conviene verdaderamente a mí o no? Es igual
ahí en esto quiero comentar algo que me parece desastroso, y es cuando a un niño de 6, 7 años le preguntan, ¿y tú qué quieres comer? Entonces, porque él va a pedir que la cajita feliz o XX y la que tiene el cosito realmente esa persona todavía no es consciente de lo que necesita. Me parece que es importante, digamos, empezar a orientar esa parte. Cuando tenemos una dieta, digamos, todo muy saludable, muy orgánico, pero entonces resulta que los líquidos que consumo no son los adecuados, como los refrescos. El alcohol también, ¿no? El alcohol se convierte en grasa en el organismo. Entonces, esas dietas también son graves. La inactividad. A veces consumo muchas cosas, pero no tengo actividad fuerte. Otra, Otro factor que influye en que tengamos problemas de peso pueden ser algunos tratamientos con medicamentos y algunos tratamientos, digamos, mal hechos, mal orientados, como es el caso, digamos, en algunos casos, digamos, donde se aplican demasiado corticoide, se presentan enfermedades donde se retiene mucho líquido, se llama el síndrome de Cushing, y la persona se ve súper regordeta. Entonces, cuando hay una artritis, una artrosis, entonces le evita a uno moverse porque hay mucho dolor para moverse y entonces la persona sigue comiendo lo mismo y no está bien. Con algunos medicamentos también hay problemas, anticonvulsivantes, esteroides, betabloqueadores, algunas enfermedades como la diabetes. Cuando, a pesar de que sabemos qué es lo que nos conviene, de pronto no tenemos acceso a una cocina saludable, porque no sabemos preparar adecuadamente los alimentos, ¿sí? Podemos tener todo orgánico, pero cuando vamos a prepararlo lo dañamos. Y a veces queremos hacer el ejercicio, queremos hacer las cosas, pero resulta que no hay el tiempo, no da el tiempo para que me pueda ejercitar. Y otra que diría es el saber proporcionarse a uno de acuerdo a lo que hace en cuanto a sus comidas. Es muy importante eso, porque no es igual que yo esté en una oficina trabajando todo el día a una persona que trabaja en el campo. La dieta de esas dos personas es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, si yo me alimento estando en una oficina como si fuera una persona del campo, pues me voy a volver un tonel. Y si esa persona del campo se alimenta como alguien de oficina, no va a durar una semana trabajando, se va a adelgazar y va a tener cantidad de problemas. Entonces, de ahí la importancia. Súper. Fíjate bueno, se han generado varias preguntas. Ahorita más adelante vamos a ir contestando las preguntas que van haciendo y me encanta que las vayan poniendo ahí en el chat para no desatender ninguna. Y entre las cosas que estabas nombrando, yo iba pensando también entonces dónde compra uno las cosas, los elementos de mercado o las cosas del mercado, si lo que compra uno, aunque sea bio, es nutritivo o no, porque en el mundo hay un problema como de nutrición, porque la tierra no nos está generando esos nutrientes suficientes. Hay también una tendencia a consumir productos light, como con esos suplementos del azúcar, y, ¿no? Que creo yo que ahí también hay mucha desinformación.
porque uno ve casos en que, aunque se consuman esas cosas, hay problemas también para la salud, ¿no? Y como que si el peso fuera una meta sin pensar como por dónde voy a lograrlo, como que esto es una meta más de bienestar general, de salud en general, y el peso va a ser una consecuencia de una armonía, de una integración de cosas. Pero de esas cosas, como decías, cocinar, comprar las cosas que comen los niños, las cosas que vamos a cocinar en la casa. Ahí yo sé que también podría darnos algunos punticos interesantes, ¿no? El consumo de ciertos alimentos, ¿no? Como te digo, de los light, de las leches, de tantas cosas que hay. Bueno, en nuestro país, la verdad es que somos privilegiados con respecto a muchas cosas. Primero que todo, digamos, yo diría que hay que consumir verdaderamente alimentos lo más frescos posible y lo menos procesados también. Y preferiblemente los alimentos de temporada. Donde hay estaciones, los que estén en ese momento, no los que estamos en invierno y estoy consumiendo lo del verano, no, porque ya eso tiene un guardado y tiene una cantidad de cosas. Entonces, así sea, digamos, y con eso me refiero a lo siguiente. Algunos alimentos, bueno, algunas semillas de alimentos, primero que todo, las hacen más fuertes haciéndole modificaciones en su ADN. Eso le llamamos transgenicidad. Eso hace que ese alimento, digamos, ya sea más fuerte frente a algunas plagas y al clima y a otras cosas. El asunto es que no se ha comprobado con exactitud, pero algunos de ellos no son tan digeribles y algunos de ellos también tienen inconvenientes en esa transgenicidad, tienen inconvenientes con respecto, digamos, a la interacción con el ser humano y aún con los animales. Eso por un lado. Entonces yo diría que comprar más en el mercadito, en la placita. Ok. Hay productos que en realidad es muy difícil de conseguir si no se fumigan todo el tiempo. Por ejemplo, la papa tiene más fumigantes que nada. Entonces dice uno, miércoles, mire, esto no. En cambio hay otros, casualmente las verduras, y que en realidad cada día se usan menos fumigantes, menos fertilizantes, menos cosas por el estilo, porque se está evolucionando muchísimo en ese tipo de cultivos. Otra cosa que me comentabas es los productos light. Los productos light, yo no sé, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros ha tenido la oportunidad de consumir productos light y se da cuenta que esos azúcares que no son azúcares son un poco más adictivos, causan un poco más de adicción. Y algunos de ellos sí se ha comprobado que causan muchísimos problemas a la salud. Entonces, en lo personal, yo nunca recomiendo los productos light. Y por otro lado, los productos preservados, que son una gran cantidad. No solamente son los enlatados, son los paqueticos, son casi que todos los productos tienen preservantes. Esos preservantes tienen un problema a nivel del cuerpo humano y es que ralentizan, enlentecen el metabolismo. Al enlentecer el metabolismo, entonces se puede dar o estos cuerpos fuertes, grandes, o se pueden dar muchas enfermedades, dentro de ellas el cáncer. Entonces, yo les invitaría más bien, cuando ustedes vean una etiqueta de un producto y
y que ven que mire que esto tiene preservativo de no sé qué, tal cosa que es natural, por más que sea. Y si uno se va a comer o se va a tomar un jugo y dice, no, esto tiene maltodextrina, que es no sé qué, ya no tenemos nada natural. Okay. Es preferible lo que tengo en casa. Y otra es verdaderamente desconfiar, incluso se habrán dado cuenta de algunos alimentos que compramos, como la manzana, algunas otras frutas, que uno las deja 15, 20 días y no se pudren. Entonces, ¿qué pasó? Es decir, ya esos productos ya vienen regular. Otros que uno los ve con el aspecto perfecto de que ya están maduros, los va a consumir y resulta que no están maduros. ¿Por qué? Porque en las bodegas, digamos, primero que todo, algunos de esos productos tienen que transportarse verdaderamente todavía no maduros, porque si se transportan maduros se dañan. Entonces se dejan en bodegas madurando, pero muchas veces se maduran de forma química en las bodegas. Entonces, la gran mayoría de veces, por venderlo lo más rápido posible, con buen aspecto, entonces lo maduran antes del tiempo que debe ser y entonces le llega a uno un alimento que todavía no está para consumir, no es apto para consumir. Entonces, diría esto, digamos, como tips importantes, ¿sí? Consumir cosas, consumir alimentos lo más frescos posible, con la menor preparación posible, porque esos son los que en verdad nos van a nutrir más rápidamente. Claro, no es lo más práctico, pero como lo hemos visto a través de talleres, como lo hemos visto, digamos, a través de estas mismas charlas, podemos hacer una comida saludable en muy poco tiempo. Entonces, eso también nos puede servir. Ese puede ser un tip también importante. Y otra cosa que, por ejemplo, ahora que estás hablando de las etiquetas, hace poco estábamos hablando con un médico que él estaba acá en la casa y él realmente revisó nuestra cocina, ¿no? Y entonces decía, bueno, esto, porque a veces compramos cosas pensando que realmente son nutritivas. Entonces vimos una caja de leche de almendras, bueno, de bebida vegetal de almendras, y tenía 2% de almendra. Entonces él me decía, cuestiona todo, ¿no? Y si tienes la posibilidad de hacer la bebida en tu casa, sí, te vas a demorar más, tendrás que dedicarle de pronto el ratico a hacerlo, pero mira que a nivel nutricional, ¿qué estás dando a tu cuerpo y a los que están en tu casa? Y realmente empezamos a hacer nuestra bebida vegetal y es una cosa totalmente distinta. O sea, para mí fue como tomar agua y realmente sentir el sabor de la almendra, ¿no? Entonces, y así pasa con muchas cosas. Hay cosas que sí tenemos, digamos que en paquetes, pero él nos decía, por ejemplo, mira el paquete y si de los ingredientes que tienen son ingredientes que tú tienes en tu cocina, pues es algo que realmente sí, porque a veces si tenemos, no sé, estas galletitas de arroz o ciertas cosas, dice, míralos bien, o sea, cuestiona cada una de las cosas que tienes, pues sí, no es como obsesionarse, pero sí es entender qué estamos trayendo a nuestra casa. Y lo que tú dices, por ejemplo, de esos, de lo que sea lo más fresco posible, a mí, por ejemplo, acá en Portugal, pues me antojan muchas cosas que hay de Colombia, ¿no? Un mango, un aguacate, un plátano, un maduro, pero, y ahora se consiguen, pero si tú te das cuenta todo el proceso que ha tenido, y yo digo, o sea, ahí pues lo que tú dices es verdad, o sea, es mejor elegir en el lugar donde estoy la fruta de la temporada y lo que me está dando la zona donde estoy, que va a ser como lo que más nutrientes me va a proporcionar, ¿no? Sí, oye, ahí hay una cosa también muy importante. Lo que te dijo ese médico es muy sabio. Hay que mirar y saber mirar la etiqueta, porque resulta que, pongamos, el aceite vegetal que no es bueno, ¿sí? ¿Sí? El aceite vegetal no es bueno. Entonces le dicen a uno cero colesterol. Pues claro,
las plantas no tienen colesterol, ¿correcto? Pero, entonces, eso es bien importante de hacerlo ver, ¿sí? Y, y otra es, digamos, algunos dicen, eh, no tiene azúcar, ¿sí? Pero tiene un nivel de grasas neutras muy alto. Entonces, hay que mirar verdaderamente, pues, cómo va a pensar uno que colesterol lo tiene una planta, ¿sí? Pero, en cambio, digamos, qué tan saludable, o por lo menos se aprovechan del aceite de oliva, dicen aceite de oliva en forma para untar, ¿sí? Entonces, ¿en qué lo hacen? En margarina, lo emulsionan en margarina. Entonces le dicen a uno, pero es aceite de oliva, ¿sí? Y es para untar, ¿sí? Entonces, ojo, de verdad que hay múltiples maneras, incluso burlan la etiqueta, porque sí, la etiqueta dice no, cero colesterol, no sé qué, tanto de azúcar, no, pero, ¿y las otras cosas qué? Sí, o se ajustan para cumplir una reglamentación. Eso. Detrás de eso, pues tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? O sea, Sí. bueno, ¿ibas a decir algo más, Betty? No, yo quería como continuar un poco que para poder dar espacio a las preguntas, yo sé Sí. que tú tenías también otra pregunta más, Adri, y poder leer las preguntas que nos han ido haciendo las personas Vale. y contarles que como este es un tema tan importante para todos, pues ante todas esas inquietudes que nos han ido manifestando en las preguntas, vamos a ir generando algún espacio o algún tiempo más adelante para resolver también cosas que son de mucho interés. Sí, mi última pregunta iba un poco a lo que estábamos ya empezando a hacer y es, para lograr ese peso saludable, equilibrado, ¿no? Porque la idea es también llegar a un equilibrio. ¿Qué recomendaciones generales nos dan? Hemos hablado mucho de la parte de la alimentación, pero sabemos que los factores que influyen en el peso son más, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones generales nos das tú como manera de conclusión? Y después pasamos a hacer algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. Sí, indudablemente lo que ya hablamos de los alimentos, que me parece importante. Sin embargo, no hay que dejar de lado la parte emocional. Es decir, me parece muy, pero muy importante estar pendiente de nuestras emociones. A veces dice uno, pero yo como saludable, compro todo, es vegano, es no sé qué, hago yoga, hago esto, hago lo otro. Sí, pero estoy pasando por una situación, de pronto una separación, estoy pasando por una quiebra en mi negocio o la pandemia o una serie de enfermedades en casa. Entonces, no hay que olvidar esa parte emocional. A esa parte emocional, digamos, podemos asistirla casi que inmediatamente con los aceites esenciales. Sin embargo, siempre es bueno consultarla. Y si nosotros vemos que de un momento a otro perdemos peso o ganamos demasiado peso, que se nos cae el cabello, que lo tenemos quebradizo, que la piel cambió su aspecto, inmediatamente hay que consultarlo, ¿sí? No, que me siento, digamos, un poco más gordito y que no sé qué, ay, qué rico, qué chévere, no sé qué, pero ¿por qué me engordé tanto en tan poco tiempo si no he hecho cambios importantes en mi salud? Entonces, hay que consultar, hay que mirar, no empezar cualquier dieta porque sí. Las dietas son buenas, pero adecuadas y personales. Ese es otro tip que me parece muy importante. Igual, no perder de vista qué me causa, qué complicaciones puedo tener en un momento determinado cuando yo estoy mal de peso. Las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, enfermedades como la diabetes,
se puede afectar la sexualidad, la autoestima, cantidad de cosas. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Darle su verdadera dimensión y tratarlo en su verdadera dimensión. Incluso yo les diría, hay algunas personas que dicen, no, yo veo que es que no estoy haciendo ejercicio. Y entonces se van para el gimnasio. Entonces resulta que el gimnasio, entre más económico, pues menos asistencia le da. Ojo, porque me puedo lesionar. Debo tener alguna asistencia para poder desarrollar algo que verdaderamente sea importante para mi salud. A mí me parece eso también importante porque he visto que algunas personas llegan y me dicen, no, imagínese, estoy malísimo, me duele aquí, me duele allá, ¿qué pasa? No han hecho estiramientos, no han hecho una cantidad de cosas, entonces dicen, no, mire, ojo, hay que acondicionar el cuerpo, pero con responsabilidad, darle dimensión, darle la importancia, ¿sí? Yo soy importante, ¿sí? Entonces me cuido y me voy a cuidar verdaderamente con lo mejor. No sé si de esta manera está completamente la respuesta que esperabas. Y también, por ejemplo, lo que hablamos hace unos días cuando estábamos revisando los desafíos de la gente, también, por ejemplo, el sueño, ¿no? Que se puede afectar por ciertas cosas, pero también incide en el peso, ¿no? Sí, sí, el insomnio, el estrés, incluso hasta todos esos problemas gástricos que atentan contra todo lo que es el microbioma, también son importantes. O sea, no es una cosa, no es un asunto de dejarlo pasar y no, es que yo estoy gordito, yo tal cosa. No, es importante, por eso le decimos, sí, es un problema de peso, ¿sí? De peso. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo me anoté varias cosas importantes como para que hagamos una conclusión y pasamos a las preguntas que nos han hecho las personas. Y para cerrar tenemos una sorpresa para las personas que han ido participando. Entonces, bueno, me anoto que el objetivo principal debe ser aprender nuevas formas de comer saludables, ¿no? De incorporarlas en nuestro día a día, pero viéndolo como un hábito, ¿no? No viéndolo como algo de un objetivo a corto plazo, sino viéndolo como incorporarlo en mi estilo de vida a un largo plazo. Hay algo que cuando hablabas de la parte emocional y todo eso, me parece que cada uno, primero esto es un tema personal, esto es una decisión personal, si elijo este alimento, si elijo esto, si elijo hacer este ejercicio, esto, el estilo de vida que elijo tomar, pero también debo encontrar yo mismo la motivación, porque si no va a ser un proceso que dentro de los desafíos que nos compartían las personas, se notaba mucho como que esto fuera un sacrificio, mantener peso es un sacrificio, mantener peso es algo que es tedioso, entonces debo encontrar la motivación para hacerlo, ¿no? Y pues yo les contaba al principio que yo he hecho todas las dietas que se pueden imaginar. Y realmente si yo voy a algo como a corto plazo, pues listo, logré estar en lo que yo quería en ese momento, pero esto que me trajo más adelante o esto no es algo sostenible, entonces debo encontrar como una motivación y conectarlo con mi salud. Y esto va de la mano con la paciencia, ¿no? Esto es algo que es de paciencia, que es algo que va a tomar tiempo, que es algo que va a ser por siempre. O sea, todos los días estaremos como viendo o trabajando por tener por estar saludables en general. Y por último, lo de elegir alimentos reales, ¿no? De cuestionar un poco más lo que estamos comiendo, que así estemos comiendo saludable, ir más allá, ir ver en nuestra nevera y en nuestra cocina qué alimentos tenemos y que sean coherentes con la actividad que tenemos y lo más fresco posible. Fue como las ideas que resumí. Y bueno, Betty, no sé si quieres ir haciendo las preguntas. Ok, entonces como hay varias preguntas, vamos a contestarlas todas. A ver, espérame un segundo. De todas maneras, mientras voy ubicando las preguntas, Adriana les estaba diciendo que en el chat puso un link
donde pueden encontrar otras sesiones que hemos tenido de diferentes temas con Jaime, ¿no? Y aquí nos hacían una pregunta que me encanta y dice, ¿los aceites esenciales, nuestros aceites, nos ayudan en alguna forma a controlar el peso? Sí, claro, claro. Lo primero, no hay que olvidarse que ellos nos ayudan a manejar la parte emocional, el miedo, todas las emociones, el miedo, la ansiedad, la rabia, y de allí derivan muchos comportamientos que nos hacen perder peso, que nos hacen perder el peso saludable más bien. Entonces, desde ahí ya nos van a ayudar. Ya Listo, más adelante trataremos, digamos, como otras cositas que tienen los aceites. de acuerdo. Yo, como un apoyo que son para todas las situaciones de salud y, y equilibrio, pues, en el organismo de cada quien, pues los aceites siempre son un apoyo para los procesos o lo que se esté viviendo cada quien. Y es lo que dice Jaime, que ahora más adelante les contaremos que vamos a dedicar una sesión específica para contarles cómo pueden ayudar los aceites o en qué pueden ayudar los aceites, porque depende, ¿no? Depende de cada caso, ¿no? No es que yo diga, bueno, entonces quiero bajar tantos kilos, hago tanto ejercicio, no como y me tomo aceite. Pues la idea no sería esa, sino personalizarlo, entender cada caso y que cada quien pueda escoger qué le conviene usar. Eso respecto a los Sí. aceites. Perdona, te interrumpo. ¿No? El jueves 30 a esta misma hora vamos a tener una sesión para ver específicamente con qué productos y de qué manera nos podemos soportar para mantener un peso saludable. Exacto, los esperamos ese jueves para hablar de todo este tema que nos preguntan aquí de los aceites. Bueno, porque sabemos que es un tema de tiempo, entonces le dedicaremos una segunda parte. Otra pregunta dice, Jennifer dice, luego de un segundo embarazo, ¿es posible regresar a la talla que tenía antes? ¿Qué me recomienda? Sí, claro, sí es posible. Lo primero es, me llamó la atención algo que dijo hace un momento Adriana, y es que tenemos que tener una motivación porque muchas veces decimos, no, si yo necesito bajar de peso, ¿sí? Pero no es sino que uno diga, yo quiero bajar de peso, inmediatamente está el pie, está el cheesecake, eh, se presentó el cumpleaños de no sé qué, y entonces va uno, el pudín, bueno, la tortica, ahí sí empieza todo como el universo a conspirar. No se debe, yo diría que lo primero que hay que hacer es que por lo menos durante mínimo 2 meses, cuando ustedes inicien un programa para bajar de peso, no se den licencias. No, un tricitico, la pizquita de esto, porque inmediatamente todo se viene abajo. Esa es una programación realmente neurolingüística, como se dice, de si puedo, si puedo, si puedo. Y realmente se logra. A la par con eso, pues habrá que hacer ejercicio, habrá que no solamente, es decir, sin desatenderse como persona, sin desatender el bebé, es muy importante. De todas maneras, estoy absolutamente seguro y de hecho lo hemos logrado con algunos de mis pacientes, hemos logrado esa situación. No solamente después de un segundo, sino un tercer, cuarto embarazo, sin ningún problema. Sí, pero teniendo motivación. A mí me parece esa palabra clave, súper motivación. Motivación y sabiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, claro. Hay otras dos preguntitas que siguen acá que pues, son un poco más puntuales, que voy a reunir algunas porque hay varias preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la segunda parte de esta pregunta decía si somos muy delgados pero comemos bien,
y enfermamos, que debo reforzar, tuve una subida de azúcar y me subí de peso. Empiezan a hacer como esas preguntas que son tan puntuales que lo que uno diría es, bueno, habría que revisar cada caso, ¿no? Porque si damos cosas generales, pues como que no sería más contrario a lo que estamos tratando de transmitir hoy, que es una cuestión de cada quien entenderse, ir a las fuentes correctas y empezar a generar unos hábitos convenientes según cada caso, ¿no? Entonces aquí quedan esto de que las personas muy delgadas, si se enferma la persona, si de pronto pues hay un tema ahí como de defensas o esta subida de azúcar y subida de peso, ya son casos como muy, muy puntuales, ¿no? Aquí hay otra que me la dejo antes de seguir con otras y es, ¿cómo hago para saber que tengo retención de líquidos? Bueno, la retención de líquidos, lo primero realmente, ¿cómo se ve? Porque en realidad no tenemos una masa muscular estable, ¿sí? Es decir, tenemos una masa muscular floja. Pero más que eso, digamos, habría que ver por qué el mecanismo de la retención de líquidos. Porque puede haber una falla renal y cardíaca, puede haber una cantidad de cosas ahí, ¿sí? O una comida inadecuada, o unas comidas inadecuadas, un, una, eh, un consumo de sales no bien administrado también puede traer ese tipo de consecuencias. Entonces, yo diría que inicial, digamos, hacia ojo eso, pero no olvidar, hay que consultarlo, hay que mirar realmente si estoy reteniendo o no estoy reteniendo. Puedo estar haciendo un problema de tiroides también. Entonces, eh, no es, no es de que no, yo estoy haciendo tal cosa, no, tengo que consultarlo y al mismo tiempo muy probablemente le vayan a pedir algunos laboratorios y algunas cosas para confirmar lo que ahí en ese momento se tiene, para confirmar ese diagnóstico. Sí. Es un diagnóstico complejo. Ok. Aquí me hicieron una pregunta por interno y es, ¿qué se recomienda para las personas hipertensas cuando hablamos de peso? Bueno, la hipertensión en general, porque pues de todas maneras la hipertensión puede deberse a muchas cosas, pero en general normalmente lo que se recomienda es el consumo bajo de sales, de grasas, mantener también azúcares controlados, hacer ejercicio moderado es importante. Dependiendo del tipo de hipertensión, son personas que emocionalmente deben manejar una vida muy estable, porque hay personas que se les sube la tensión simplemente por un cambio emocional fuerte. Yo le diría que eso básicamente. Bueno, dentro de estoy tratando de filtrar un poquito las preguntas, dejando las que son de temas específicos hacia la consulta que podamos hacer individualmente. Pero aquí hay unas que tienen que ver con lo que estabas hablando también, ¿no? Por ejemplo, Carolina nos dice que ella recuerda una cantidad, un listado enorme de dietas que hacían desde el colegio y que las niñas antes, yo creo que siempre, y hoy en día más con las redes sociales, tienden a asumir como comportamientos y hábitos esas dietas que influyen tanto en ellas desde el youtuber o desde las redes sociales, ¿no? Eso como un aspecto a tener en cuenta para las que son mamás y para ustedes mismas también, qué tanto influye eso y en qué momento cada quien actúa sobre sí mismo o se deja llevar sin informarse bien por estos comportamientos, ¿no? Ese es un tema, ¿no? La presión que socialmente se genera frente a esta inquietud tan grande de la gente. Y ahí yo sumaría un tema, perdona, ya que mencionas esto, y
pues el hijo de mi esposo tiene 15 años y alrededor de esta edad, pues yo veo un montón de cosas y también me he dado cuenta de lo que nosotros mismos hablamos. ¿Cuál es, si ustedes se ponen a pensar, cuál es una conversación en una comida familiar? Si después de la pandemia vemos a alguien que de pronto se subió mucho de peso o que se bajó mucho de peso, ¿y cuál es ese mensaje que nosotros estamos dando a los niños? Porque hacemos comentarios que hacemos referencia a eso mismo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, porque si yo voy a catalogar que una persona está bien y oye, mira cómo te ves de bien y estás porque la veo en un determinado peso, ¿no? Entonces, ese lenguaje que nosotros manejamos también es muy importante que seamos conscientes porque estamos transmitiendo eso a los niños, ¿no? De acuerdo, sí. Y hay otra preguntita aquí que dice, como tú hablaste de los aceites que no son buenos, ¿qué recomiendas utilizar diariamente como aceite en la casa? Lo que pasa es que, digamos, el mejor aceite, los mejores aceites son los que más omegas tenga, omega 3, omega 6. ¿Por qué? Porque ellos influyen en muchos procesos a a nivel de inteligencia, a nivel de los huesos, a nivel de limpieza de los vasos sanguíneos, a nivel de muchísimos procesos metabólicos, los aceites que tengan omegas. De ahí la fama del aceite de oliva. Dentro de ellos, prácticamente, de los más económicos, el aceite de oliva. ¿Sí? Ya los aceites vegetales fijos realmente, es decir, lo que son fritos y esas cosas, de verdad que no son lo más recomendable. ¿Sí? Y de ninguna manera porque ellos, digamos, si yo tomo un aceite de oliva y lo caliento para para fritar un pedazo de carne o alguna cosa de esas, estoy haciendo una manteca, es decir, lo estoy saturando. Y al hacer una manteca, esa es una grasa fija que va a ser peor para mi organismo que haber consumido un aceite vegetal. Entonces, por esa razón, no, no se debe consumir. Los fritos verdaderamente no son una comida desde ningún punto de vista saludable. Ya podemos usar al vapor, podemos usar otros tipos de formas de transformar los alimentos, pero el frito no. Cuando usamos un aceite, que las grasas también son importantes dentro de las comidas, entonces las usamos con la ensalada o la usamos sencillamente sobre la comida en general sin ningún inconveniente. Esa es mi apreciación sobre los Sobre el aceites tema del vegetales. aceite. Y sobre esto, pues habría cantidades de temas en cada alimento o en Uy, cada no, y podemos sugerir. este es importantísimo. Sí, yo quería aprovechar primero para contarle a los que nos están acompañando, porque hay otra pregunta ahí que dice si tenemos a alguien para recomendar. Pues bueno, esta consulta es algo que también se vuelve un aporte para las personas que participan, y si alguien quiere tener alguna consulta con Jaime, pues no es sino que le avise a la persona que nos invitó o que los invitó o nos digan y les damos el contacto. También quería, pues vi que pusieron alguna cosa de un mercadito orgánico, hay Ibero muchas. compartió acá Sembrando Confianza, que para los que están en Bogotá, para los que quieran Hay, anotar la página que está en el chat. Excelente. hay muchas opciones en Bogotá, Chía, Cajicá. Es bueno, como estamos armando comunidad, conciencia de lo que es empoderarnos de nuestra propia salud como un bien que tenemos y el de nuestra familia de quienes somos responsables. Por eso tenemos estas sesiones y no nos vamos a dejar de hacer, y siempre traemos el tema que la gente nos está pidiendo. Entonces también podemos sugerir cosas como el mercado que dice Vero. Yo aquí dentro del equipo hay esta Catalina, que es muchos la conocen, ella nos puede orientar respecto a cómo llevar a cabo en la cocina esas recomendaciones que nos está haciendo Jaime. Dónde comprar, qué te conviene, cómo lo puedes cocinar. Esos son contactos que pueden tener si les interesa y que están a disposición de quien los necesite, ¿no?
Eso era como lo último que yo quería decir antes de pasar al cierre y de recordar que en 8 días vamos a continuar con el tema ya respecto a cómo podemos apoyarnos con los aceites esenciales. Bueno, entonces, todos los que participaron, acá está el nombre de cada uno de los que participó con alguna pregunta o algún comentario, y los que abrieron la cámara tienen su nombre 2 veces. Entonces vamos a hacer un sorteo muy, muy rápido. Betty va a dar a la persona que gane un aceite esencial de toronja, que ya lo veremos el otro jueves, cómo nos puede apoyar cuando estamos en procesos de mantener saludable nuestro peso. Entonces voy a empezar el sorteo. Acá están todos los nombres de todos los que hicieron alguna pregunta por interno o pública. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Okay. sí. Vale. Carmiña Enciso. Felicitaciones, Carmiña, si estás por aquí, cuéntanos y nos mandas por el chat tu contacto. Puedes abrir tu cámara. Si quieres abrir tu cámara o tu micrófono y nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar. No tienes cámara ni micro, listo, Carmiña. Bueno, no te preocupes. ¿Quién te hizo llegar la invitación hoy? Escríbelo. Listo. Y bueno, invitarlos entonces a todos a la sesión del jueves. Ya les llegará la invitación por los diferentes canales de comunicación. Y Carmiña se enteró por el grupo. Vale. ¿Sabes el qué grupo específico? Tenemos varios. Bueno, entonces pues nada, Jaime, muchísimas gracias, de verdad. Esto es un tema que da para mucho, mucho, mucho para hablar y de hecho cuando lanzamos las preguntas ahí mismo nos dimos cuenta del interés que hay de la gente y es un tema que realmente pues llama mucho la atención y que es de preocupación general. Entonces, muchísimas gracias también a Betty y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Vamos a compartir la grabación por los grupos para las personas que quieran volver a ver o que no hayan podido asistir el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Y bueno, es un tema que podríamos hacer muchísimas sesiones del tema. De todas maneras, cualquier cosa con muchísimo gusto. Ahí están mis datos si quieren enviar a través del WhatsApp o llamar, cualquier cosa, también los puedo atender con muchísimo gusto. Podrías dar los datos de Jaime en el chat, sí, para que quede la gente con tu contacto y recordarles que el jueves a las 11 de la mañana, el próximo, ¿qué día es el jueves? ¿Qué día? 30, jueves 30. Haremos la segunda parte de esta sesión de hoy para consultar con Jaime cómo nos apoyamos con nuestros productos y nuestros aceites esenciales. Ahí está poniendo Adriana el teléfono de Jaime. Ya ustedes lo han conocido y pues bueno, no es sino que lo llamen, ¿verdad, Jaime? Sí, claro que sí. Con mucho gusto, no hay ningún inconveniente. Vale, sí. Carmiña, si me puedes dejar tu teléfono acá en el chat o me lo mandas por privado para poder coordinar la entrega de tu premio. Listo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo jueves. Pueden invitar amigos, gente que esté interesada en este tema. La intención nuestra es que podamos compartir el beneficio que tiene empoderarse de la salud en cada quien y a través de estas charlas. Entonces, el próximo jueves nos vemos. Sí, Flor Marina, quedó grabado. Está preguntando Flor Marina si quedó grabada. Sí, pasaremos en un rato el link en los diferentes grupos.